Que juntos podamos meditar en un tema que creo que es relevante en medio de estas circunstancias. Yo no sé si usted ha escuchado acerca del concepto la providencia de Dios. Hay personas que en medio de sus circunstancias, de lo que están viviendo y de lo que están pasando, dicen, bueno, por la providencia de Dios, estoy bien. Por la providencia de Dios, estoy caminando. Por la providencia de Dios, providencia divina, estoy vivo todavía. Pero hay personas que no logran entender el concepto de providencia divina y lo que eso implica. Y es interesante que podamos hablar de este tema y que podamos abordarlo en esta meditación dominical, pensando también en medio de las situaciones que estamos viviendo a nivel global. ¿Cómo opera y cómo actúa la providencia de Dios aún en medio de tiempos difíciles? ¿Cómo opera la providencia divina en medio de tiempos de dificultad? ¿Cómo la providencia de Dios actúa en medio de los momentos de dificultad? Y hoy quiero compartirles de ese tema. ¿Qué necesitamos saber sobre este tema en medio de momentos de incertidumbre? Bueno, en medio de momentos como estos nos podemos llegar y aseverar con plena certeza y con plena convicción que su providencia es real. Y cuando decimos que es real, es que Dios está presente y Dios actúa aún en medio de los tiempos complejos. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la providencia de Dios? Bueno, estamos diciendo que el Dios creador, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, preserva, actúa y gobierna sobre todo el universo. Preserva, actúa y gobierna sobre toda la creación. ¿Qué significa? O sea, mantiene, coopera con él y lo dirige. O sea, este universo coopera con este universo, lo dirige para que en medio del universo se cumplan sus propósitos y se cumplan sus planes. Eso es providencia. Providencia quiere decir que el Dios que lo hizo todo está preservando este mundo. En medio de que pareciese que este mundo se está deshaciendo, está destruyéndose, Dios lo preserva. Cuando hablamos de providencia, estamos hablando de que Dios actúa, o sea, coopera, se manifiesta, trabaja en medio de la creación. Y cuando hablamos de providencia, estamos hablando de que Dios gobierna. Y cuando planteamos el gobierno de Dios en medio del universo, estamos diciendo que Dios está dirigiendo todas las cosas para que se cumplan sus propósitos en medio de este mundo y en medio de su creación. Pero algunas personas hoy en día y en medio de lo que estamos pasando se hacen preguntas, se hacen planteamientos y sus planteamientos van en esta dirección. ¿Cómo Dios puede estar actuando en medio de lo que estamos viviendo? Porque lo que estamos pasando es una situación compleja. Y aunque no es una situación tan compleja como la que pudiesen estar viviendo otros, no es una situación tan grave como la que se ha vivido a nivel global en algunos otros momentos de la historia, porque ciertamente ha habido momentos de la historia mucho más críticos, mucho más complejos que los que estamos viviendo hoy. ¿Cómo Dios podemos decir que está actuando en medio de tiempos difíciles que se han vivido a lo largo de la historia o inclusive los que estamos viviendo en el presente? ¿Cómo Dios puede estar gobernando sobre la creación y no hace nada ante las circunstancias que estamos pasando? Son las preguntas que algunas gentes se hacen en medio de estos momentos. ¿Cómo es que Dios no interviene? ¿Cómo es que Dios no mete su mano para frenar esto?
Y algunos inclusive se hacen la pregunta, ¿podrá Dios meter su mano y frenar toda esta pandemia y toda esta crisis que estamos experimentando? Ciertamente Dios lo puede hacer. Ciertamente Dios puede intervenir. Pero le voy a decir algo, Dios no lo ha hecho y puede ser que no lo haga. Y Él deja que esta situación prosiga y que esta situación continúe. Y eso no significa que Dios dejar de tener el control sobre las cosas. Eso no significa de que Dios no tenga el poder para intervenir en medio de las circunstancias, y Él lo puede hacer. Pero en medio de todo esto tenemos que reconocer que la providencia de Dios es un concepto que nosotros necesitamos tener claro en medio de todo esto. ¿Cuáles son los componentes, los elementos que componen el tema de la providencia de Dios? Y los comparto con ustedes para tener una base de lo que estamos queriendo hablar en este día. Cuando hablamos de providencia de Dios, estamos hablando del concepto o el elemento preservación. Dios mantiene o sostiene en existencia todas las cosas creadas y las propiedades con que las creó. Dios sostiene este mundo. Sostiene este mundo, pastor, pero hay cosas hay momentos de la historia y hay momentos que podemos estar viviendo que pareciesen que el mundo se está cayendo a pedazos, que el mundo está fracturado, que el mundo está cayéndose y destruyéndose. Pero en medio de todo eso, Dios está sentado en su trono y Él sigue sosteniendo. Este mundo no ha sido aniquilado, este mundo no ha sido destruido, este mundo no ha sido totalmente ¿cómo se llama? Destruido en su totalidad, porque Dios lo está sosteniendo. Este mundo no se ha deshecho porque Dios lo está sosteniendo. Eso habla de preservación. Dios lo ha preservado. Si fuese por nosotros, la raza humana, si fuese por nosotros, los seres humanos, que somos especialistas en destruir toda la creación, y en lugar de ser administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, más bien lo destruimos. Dios nos recuerda en este momento que Él sigue sosteniendo este mundo, y si este mundo no ha sido consumido en su totalidad y no ha sido destruido, es por la gracia y es porque Él en su providencia preserva este mundo. Hay otro concepto que está asociado con la providencia de Dios, y es un concepto que se llama concurrencia. Dios coopera con todas las cosas creadas dirigiéndolas. A pesar de que pareciese que las cosas de este mundo van hacia un abismo, a pesar de que las cosas de este mundo pareciesen que van hacia un acantilado y van a caer y van a destruirse por razón de cómo nosotros los seres humanos estamos administrando, estamos guiando todo este mundo, estamos dirigiendo todo este mundo. Las decisiones que tomamos muchas veces son decisiones que están destruyendo todo, que están llevando al aniquilamiento de las especies que son parte de la creación de Dios. Cuando vemos el tema de los polos derritiéndose y pensamos, ¿qué estará haciendo Dios? En medio de todo esto nos damos cuenta que nosotros los seres humanos, por todas aquellas cosas que llevamos a cabo, nosotros mismos estamos destruyendo y afectando este mundo. Pero Dios, en su providencia, sigue cooperando con la creación, dirigiendo la creación, aún en medio de todo lo que sucede y acontece en este mundo, que lleva y que nos hace ver un fin catastrófico y tremendo, porque en medio de todas las decisiones que el ser humano toma, pareciese que
El destino final, por razón de todo lo que nosotros estamos haciendo, es aniquilación, destrucción y una catástrofe y un caos total al final del camino. Dios, aún en medio de todo eso, cuando hablamos de providencia, Dios sigue cooperando y actuando en medio de la creación, dirigiendo la creación, de manera que la creación pueda seguir avanzando, aún en medio de los errores y de las malas decisiones que nosotros podamos tomar. Un tercer elemento que está asociado con la providencia de Dios. Dios gobierna sobre todo. Dios tiene un propósito con todo lo que hace en medio del mundo. Él gobierna de una forma providencial y esa acción de Dios en medio de su creación, Dios la lleva a cabo para cumplir sus propósitos y sus designios finales. Dios está sentado y gobernando sobre el mundo, aun cuando pareciese que no fuese así. Aun cuando algunas personas piensen que no es así, Dios sigue sentado en su trono, mira la creación y sigue ejerciendo dominio y control total sobre su creación. Entonces, cuando nosotros hablamos de providencia, estamos hablando que Dios preserva y sostiene todo. Estamos hablando de que Dios coopera con la creación y la dirige, y Dios gobierna todas las cosas. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, nosotros vemos en pasajes como el Salmo 148, versículo 8, que dice la Escritura: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento y la tempestad, que ejecuta su palabra. Dios, cuando da su palabra, envía su granizo, envía la nieve, envía el vapor, el viento y la tempestad, y todo lo que sucede en nuestro mundo se ejecuta por su palabra. Dios tiene un control sobre la creación inanimada. Dios tiene un control sobre todos aquellos elementos que están allí afuera. Dios tiene control de eso. Dios tiene control sobre los animales. Dios dice en el Salmo 104, versículo 27 al 29, todos ellos, hablando de todas las criaturas, no del ser humano, sino hablando de todas las criaturas, los animales, las bestias, todas ellas esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Dios controla todo, inclusive alrededor de la creación en general, no solamente alrededor del ser humano, sino alrededor de las bestias y de todas aquellas criaturas que Él ha formado, porque Él es el Dios que está en control absoluto sobre toda su creación. Inclusive vemos esa acción de providencia de Dios sobre los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Mire, hay acontecimientos y cosas que se dan que son causadas por Dios, que Dios las ejecuta, en su designio está ejecutarlas y hacerlas, y Él las lleva a cabo. Pero y ahí opera la acción y la intervención de Dios. Pero hay acontecimientos que suceden por causa de nosotros, que no han sido causados por Dios, que han sido causados por nosotros, y los resultados y lo que acontece por causa de lo que nosotros hemos llevado a cabo, nosotros pues somos responsables ante Dios por eso, pero aún en medio de lo que nosotros determinamos muchas veces hacer. Muchas veces determinamos irnos por un buen camino, y muchas veces el ser humano determina irse por un mal camino. Pero aún en medio de los acontecimientos que son causados por el ser humano, Dios sigue en control en medio de todas las cosas. Mire, inclusive en los asuntos de las naciones, de los pueblos. Dice Job, capítulo 12, versículo 23, que aún en medio de lo que las naciones y los pueblos determinan hacer, en medio de lo que los pueblos piensen o hagan, Dios está en control de todo. Dice Job capítulo 12, versículo 23, Él multiplica las naciones y las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir.
Él opera en medio de este mundo y en medio de los pueblos. Él los multiplica, pero de un momento a otro determina que no existan y sucede. Él esparce las naciones, Él las dispersa por el mundo y en su momento Él dice, las voy a volver a reunir. ¿Por qué? Porque el Dios que está en control y actúa providencialmente en medio de la creación, tiene control de todo. O sea que cuando vamos a la escritura vemos a Dios teniendo un control total en medio de todos los aspectos de la vida. Cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, necesitamos tener en claro esos tres elementos, pero necesitamos tener claro 10 conceptos que Dios nos quiere recordar y que son parte vital de lo que la Biblia plasma y comunica y que usted y yo debemos de entender. Primer concepto que debemos de entender asociado con la providencia de Dios. Dios controla todas las cosas y las orquesta para su gloria y para el bien de sus hijos. Dios controla todo. Y aún aquellas cosas que suceden en nuestro mundo y en nuestro entorno, aun cuando pareciese que son cosas negativas, Dios puede tomar esas cosas y orquestarlas, manejarlas, administrarlas, actuar en medio de ellas para el bien tuyo y para el bien mío. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. En el Señor, asimismo tuvimos herencia. O sea, Él nos ha dado una herencia espiritual. Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay cosas que Dios hace conforme al designio de su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios que se presenta en la Biblia es una voluntad perfecta. La voluntad de Dios es una voluntad perfecta, es una voluntad clara y contundente. Y dice que Él opera conforme a ese designio, conforme al designio de su voluntad. Él hace todas las cosas conforme a su designio. Él, en medio de toda la creación y hablando con relación a nosotros, aquellos a los cuales Dios nos ha dado herencia, aquellos que hemos sido predestinados conforme a su propósito. Dios opera en medio de nuestras vidas conforme a su designio perfecto. Y tenga la plena claridad en su mente y en su corazón que los designios de Dios siempre van a ser designios agradables y perfectos en función de usted y de mí que le conocemos, de aquellos que tenemos herencia en el Señor, de aquellos que hemos sido predestinados conforme a su propósito. Dios tiene un plan contigo y conmigo, perfecto y agradable. Y cuando yo logro entender que dentro de la providencia de Dios, Dios tiene un propósito conmigo claro y contundente, yo puedo llegar y decir, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia me lo comunica. Y sabemos que los que aman a Dios, y es un texto que hemos estado leyendo ya en varias ocasiones, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas les ayudan a bien? Porque Dios que creó todas las cosas, ese Dios al cual amamos, al cual adoramos, hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tú y yo que hemos sido llamados por el Señor, tú y yo que Él nos ha otorgado vida espiritual, Él va a ayudarnos y va a hacer que todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor, positivas o negativas, las que se ven bien y las que no se ven tan bien, nos ayuden para bien. Él al final va conforme a su propósito perfecto a operar y actuar para que al final del camino todo ayude para bien, inclusive aquellas cosas que no son agradables. Inclusive aquellas cosas con las cuales no nos sentimos cómodos, aquellas cosas con las cuales no nos sentimos bien. Dios al final, Él va a intervenir y actuar y hacer que eso redunde para bendición tuya. ¿Cómo? Él lo sabe.
¿Cuándo? Él lo sabe. El cuándo y el cómo probablemente usted y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. El cuándo y el cómo a nosotros nos gustaría saberlo, pero en nuestra humanidad finita y limitada, usted y yo no sabemos esas cosas, pero Dios sí lo entiende y sí lo conoce. Por eso cuando yo logro entender que cuando hablamos de la providencia de Dios, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Y esa verdad me permite a mí caminar por la vida con plena convicción de que Él sostiene todo. ¿Ok? Todo, Él sostiene todo lo que ha llamado a existir, inclusive a nosotros, los seres humanos. Dios nos sostiene a nosotros, los que le conocemos y hemos creído en Él. Él nos sostiene, Él dirige todo a su fin designado. ¿Cuál es ese fin? Dios lo conoce. Y aun cuando usted y yo no entendamos plenamente ese fin, Dios dirige todo a ese fin y a ese propósito. Y tenga claro que el propósito de Dios siempre va a ser un propósito perfecto para con usted y para conmigo, que somos sus hijos. Dios gobierna toda su creación, incluidos los acontecimientos que suceden en el mundo, incluidos los acontecimientos que suceden en nuestro entorno, incluso los acontecimientos que se dan en el mundo. Dios sigue en control aún en medio de una pandemia. Dios está controlando todo. Esa idea, ay, Dios perdió el control. Dios perdió el control de las circunstancias. Dios perdió el control de esta situación. No, Dios no ha perdido ningún control. Dios no ha perdido ningún control. El control lo perdemos nosotros los seres humanos que actuamos a la ligera. El control lo perdemos nosotros los seres humanos que somos el ser humano cargado de maldad que opera conforme a la maldad de su corazón. Cuando usted escucha en las noticias que hay personas que están contagiados con el virus, pero aparecen en medio de un supermercado, cuando hay personas contagiadas de un virus y que deben de estar metidos en su casa, recluidos, atendiéndose, pero usted los ve en mitad de la calle y encontramos personas que irresponsablemente hacen eso. Estamos hablando de que el problema aquí no es un problema de Dios, es un problema de nosotros los seres humanos. Es un problema de un corazón corrompido, lleno de maldad, un corazón irresponsable que opera según sus propios designios y que hace las cosas a su manera sin importarle ni Dios ni su prójimo. El problema no es Dios. Dios sigue en control. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros los seres humanos. Entonces, un primer concepto claro, Dios sigue en control de todo. Segundo aspecto que yo quiero recalcarle en este día, mire, el reconocer la providencia de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que Dios está en control de todo, que Él preserva todo y que Él gobierna sobre todo, ese reconocer la providencia de Dios nos conduce a una dependencia suya. Cuando usted atesora esa verdad en su corazón, cuando yo la atesoro en mi corazón, eso me lleva a estar en una total y radical dependencia del Señor. Pablo le escribe a los hermanos de Colosas. Les escribe a los hermanos de Colosas y les dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este pasaje de la escritura, Pablo agradece a Dios por los hermanos. El capítulo 1, él viene agradeciendo al Señor.
por los hermanos de Colosas, porque la fe de ellos era una fe evidente. A todo el mundo alrededor de ellos había llegado el testimonio de vida, el testimonio de su caminar en el Señor, de esta iglesia y de estos creyentes en esta comunidad. Por lo cual llega y dice entonces Pablo: ora, levanta una oración delante del Señor. No ceso de orar por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es que Dios tiene una voluntad perfecta. ¿Okay? Y Pablo ora para que nosotros, para que los hermanos de Colosas puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad, que podamos tener el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia para comprender la voluntad de Dios. Porque cuando usted conoce la voluntad de Dios perfecta, usted puede andar como es digno del Señor. Para poder andar como es digno del Señor, usted primero necesita ser lleno del conocimiento de su voluntad. Usted necesita ser lleno de ese conocimiento de la voluntad perfecta y agradable del Señor, lo que Él quiere. Y cuando usted entiende la voluntad del Señor, usted camina por la vida. Usted se mueve por la vida agradándole en todo, andando como es digno del Señor, llevando fruto. Andando como es digno, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Y no solamente cuando usted es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, usted anda como es digno, puede agradar a Dios en todo, lleva fruto, sino que también usted crece en el conocimiento del Señor y se fortalece con el poder del Señor. Mire, cuando yo soy lleno del conocimiento de que Dios está en control de todo, cuando yo soy lleno del entendimiento de que Dios preserva todo, gobierna sobre todo y está en control de todo, y entiendo y comprendo esa verdad que está plasmada en la Escritura. Amado hermano, usted es lleno del conocimiento de Dios y usted va a entender su voluntad. Mi Dios está en control de todo. El mundo se puede estar cayendo. El mundo puede estar experimentando un momento complejísimo. El mundo puede estar pasando por un tiempo difícil, un tiempo cargado de dificultad, cargado de ansiedad. Usted puede ver que las cosas alrededor pueden estarse destruyendo y cayéndose, que usted puede llegar y decir con plena convicción: Dios sigue preservando todo. Dios sigue sosteniendo esta creación a pesar de lo que está pasando, porque eso es lo que la Biblia dice. Porque yo no me guío por lo que veo a mi alrededor, yo me guío por lo que la palabra asevera, yo me guío por lo que la palabra afirma, y yo puedo llegar y decir la verdad: Dios sigue en control de todo, Dios sigue sosteniendo todo, Dios sigue gobernando sobre todo y Dios sigue preservando esta creación. Conocer esa verdad, ser lleno del conocimiento de esa verdad, me hace entender su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con este mundo en medio de una crisis? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de estas circunstancias que estamos pasando? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de lo que estamos experimentando y estamos viviendo? Bueno, Dios tiene un fin perfecto aún en medio de la crisis. ¿Ok? Dios tiene un plan perfecto aún en medio de lo que podamos estar experimentando y viviendo. Dios tiene un plan perfecto. ¿Cuál? Yo puede ser que no lo entienda, pero sí sé que Él va a cumplir con ese plan. Dios va a tratar con esta humanidad, Dios va a tratar con este mundo, y Dios sigue tratando con nosotros, sus hijos, que le conocemos aún en medio de estas circunstancias. Mire, para agradar a Dios debemos conocerle a Él y debemos de conocer su voluntad. Y Dios, dentro de su voluntad perfecta, muchas veces usa las circunstancias para hablar al corazón de la humanidad. Muchas veces Dios usa pandemias, usa crisis, usa pruebas, usa dificultades para hablar al corazón del hombre pecador y para hablar al corazón de los creyentes que le conocemos. Entender la providencia de Dios nos permite ser fortalecidos de manera de que podemos estar constantes y con paciencia. Mire, cuando yo entiendo la providencia de Dios, eso me fortalece espiritualmente y puedo estar pasando por los tiempos más complejos y difíciles, que mi corazón dice:
yo sigo esperando en Él, pacientemente, constantemente seguimos acercándonos a Dios y diciéndole: Dios, tú eres el que me sostiene, tú eres el que eres mi fuerza, Señor, tú eres el que está a mi lado, aún en medio de lo que estoy viviendo, tú eres aquel de quien me sostengo en medio de las circunstancias. Mire, aún en medio de lo que estamos pasando, Dios sigue manteniendo una relación activa con su creación, con nosotros, sus hijos. Dios sigue manteniendo una relación activa porque Él sigue actuando y relacionándose activamente con nosotros. Y Él sigue moviendo nuestras vidas a la oración y a la dependencia en medio de lo que estamos experimentando. Si usted no se está dando cuenta, si usted como hijo de Dios no está dándose cuenta que en medio de lo que estamos pasando, Dios está hablando a nuestro corazón y nos está moviendo a que nos acerquemos en oración permanente con Él, que tengamos una comunión mucho más cercana con Él. Si usted no está escuchando el lenguaje de Dios que le dice: estos son tiempos para que estés en una mayor dependencia mía, estos son tiempos para que te acerques a mí con todo tu corazón. Si usted no está escuchando la voz de Dios en este momento que le está hablando de esa manera, algo está sucediendo conmigo. El problema no es Dios. El problema soy yo. Si usted no está escuchando la voz de Dios que está exhortando su vida y que nos está llamando la atención en cosas puntuales en medio de nuestro caminar y en medio de nuestra existencia, algo está sucediendo y no es con Dios, es con nosotros. Si usted como hijo o hija de Dios no está escuchando la voz del Señor que nos está exhortando en aspectos y en áreas particulares de nuestra vida, algo está pasando y el problema no es Dios, el problema soy yo. Entonces, en medio de todo esto, este pasaje de Colosenses me recuerda: yo necesito conocer la voluntad de Dios, entenderla, conocer la providencia de Dios, saber que Él sigue sosteniendo todo, saber y entender que Él sigue preservando todo, que Él sigue gobernando. Es una verdad que me hace entender que el Dios al cual yo adoro sigue actuando activamente en medio de este mundo, en medio de la crisis. Dios está actuando en medio de la crisis. Dios no está lejos. Dios no se ha alejado y está allá en alguna constelación mirándonos desde el ego y diciendo: ahora sí resuelvan ustedes esta situación, que yo me quedo aquí alejado. Dios no está actuando así. Dios sigue actuando en medio de este mundo, hablando al corazón del pecador, pero también hablando al corazón de aquel que ha sido redimido y aquel al cual Dios ha traído esperanza. Dios sigue hablando en medio de este mundo. Un tercer concepto que Dios quiere recordarnos en medio de hablarnos hoy de su providencia es que el reconocer la providencia de Dios en medio de este mundo, y expresada y comunicada en la palabra de Dios, genera en nosotros esperanza. Mira, cuando yo voy a la palabra y veo esos pasajes de la Biblia que me hablan de la providencia divina y que están comunicados por Dios a través de la revelación escrita, a través de la escritura, eso me debe de generar a mi esperanza y aliento. ¿Por qué? Porque me recuerdan que Dios sigue en control de todo. Aun cuando el mundo diga otra cosa, aun cuando el mundo diga: ¿dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando? ¿Dónde está Dios? Es como hace un tiempo atrás escuchábamos en las noticias a un gobernador de uno de los estados en la Unión Americana que hablaba acerca de la recuperación de muchos de los casos y de la atención que se estaba dando en las instituciones de salud y que la gente se estaba recuperando en aquel momento tal vez inicial donde estaban habiendo algunos casos y habían algunas personas que ingresaban y se estaban recuperando, y llegaba y decía: esto no es un asunto de fe. Decía este hombre, este no es un asunto de Dios. Estas recuperaciones no tienen que ver nada con la fe, no tienen que ver nada con Dios, tienen que ver con nuestra capacidad. Qué impactante ver que días después de que él hace esa declaración se desató
en esta enorme ciudad en los Estados Unidos una crisis horrorosa. Fue como llegar y decir sus planteamientos y sus argumentos de un momento a otro. Dios llegó y dijo, pues ahora yo voy a poner mi mano y vas a ver lo que va a pasar. Para que te des cuenta que este no es un asunto de tu capacidad hospitalaria, de la capacidad de tus médicos, de la capacidad humana o de la capacidad de organizarte como ciudad o tuya para organizar esta ciudad. Esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. Y al final de cuentas se desató un desastre horroroso en esa ciudad en los Estados Unidos. En medio de todo esto, nosotros cuando reconocemos la providencia de Dios nos damos cuenta, Dios sigue estando en control. Él es nuestra esperanza. Cuando yo voy a la Biblia y veo que Dios sostiene todo, que Dios preserva todo, que Dios sigue gobernando y está en control de toda la creación y lo seguirá estando. Yo vengo a la Biblia y encuentro en Colosenses 1:27 que la Biblia dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Hay un conocimiento especial, una riqueza especial en entender que Cristo en nosotros es lo que trae esperanza. Cristo en nosotros, habitando en nosotros, viviendo en nosotros, es la esperanza. Él trae la certeza, la convicción de que podemos caminar día a día por la vida, entendidos y sabiendo, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi esperanza. Donde hay desconsuelo, donde hay aflicción, donde hay desesperanza, Él está conmigo. La esperanza de gloria para mí es Cristo. Y yo puedo, y Él está en control de todo, Él sostiene todo, Él gobierna sobre todo, Él está sentado a la diestra de Dios Padre y gobierna sobre la creación. Cuando yo entiendo eso, yo camino con esperanza. Por eso hablar de providencia hoy es importante. No quites de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas, decía el salmista en el Salmo 119, versículo 43. No quites de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. La palabra de verdad debe estar en nuestras bocas. ¿Y cuál es la palabra de verdad que debe de estar en nuestras bocas? Dios sostiene todo. Él sigue en control de todo. Él gobierna sobre todo. Y esa verdad expresada, comunicada por la palabra escrita, por la revelación de Dios escrita, debe estar en nuestros labios. Y cuando está en nuestros labios y nos la recordamos constantemente, nuestro corazón se afianza en esa confianza. El Señor sigue en control de todo. Mire, nosotros no somos inmunes al dolor. Nosotros no somos inmunes a la soledad, al temor, al sufrimiento y a las circunstancias de la vida diaria. Las experimentamos, nos toca vivir en medio de esas realidades. Usted y yo como creyentes y hijos de Dios nos toca estar ahí afuera, pero también nos toca ver el sufrimiento de la gente. Y muchas veces el sufrimiento viene y nos pasa una pequeña cuota de lo que vemos ahí afuera y nos toca y empezamos a sufrir. ¿Cuántos creyentes no están sufriendo la pérdida de un ser amado? Ayer falleció un pastor conocido nuestro. Y en medio de todo eso, su familia creyente, ¿quién dice que ellos no están experimentando el temor y el dolor de ver partir a un ser amado, un hombre relativamente joven? Y en medio de todo eso, nosotros no podemos llegar y decir que el sufrimiento y las crisis y las dificultades no van a estar allí alrededor nuestro. Claro que van a estar allí alrededor nuestro, pero debemos de buscar la manera de cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos, que aún en medio de lo que podamos estar experimentando, pasando o viviendo, Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Entonces yo logro entender, logro comprender que la paz de Dios puede venir y saturar mi vida, y esa paz que sobrepasa el entendimiento humano va a guardar mi corazón y va a guardar mis pensamientos. Esa paz solamente la genera el Señor en nosotros. Esa paz solamente la produce Dios en nosotros. Pero esa paz se va a generar en nuestras vidas cuando nosotros caminamos bajo la plena convicción de las verdades de Dios. Él sostiene todo, Él preserva todo, Él gobierna sobre todo. Cuando esas verdades están afianzadas en mi corazón, la paz de Dios llena y inunda mi corazón, satura mi corazón. Y esa paz va a guardar mi corazón en tiempos de crisis, va a guardar mi corazón en tiempos de angustia, va a guardar mi corazón en tiempos de dificultad, va a guardar mi corazón en medio de tiempos difíciles. ¿Qué nos está enseñando la Biblia en cuanto a la providencia en medio de las circunstancias actuales? Hoy en día nuestro mundo está pasando una crisis, pero ¿qué nos enseña este tema de la providencia de Dios en medio de lo que estamos pasando? Primero nos enseña, Dios usa esta crisis actual para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para su gloria y para nuestro bien. Usa el mal para gloria, para que su nombre sea glorificado y para nuestro bien, aun cuando veamos que este mundo está a punto de caer en un abismo, Dios puede usar estas circunstancias para cumplir sus propósitos. Ya leímos Romanos 8:28 que dice, y sabemos que las cosas que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. O sea que las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho para sí mismo, y aún el malo, aún el impío que está ahí afuera, Dios maneja las circunstancias alrededor del injusto y del malo. Pero también Dios controla nuestras circunstancias, y todas las cosas que Dios ha hecho y que giran alrededor de nuestras vidas e inclusive alrededor de la vida del malo, Dios las controla, porque aún en medio de todo eso, Dios interviene y utiliza las crisis, las circunstancias y las situaciones difíciles para actuar y cumplir sus planes y sus designios, porque Él es el Señor y Él actúa conforme a su providencia en medio de este mundo. Otra realidad que usted y yo debemos de entender, mucha gente dice hoy, ¿por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Por qué Dios está causándonos todo este mal? Mire, Dios nunca hace el mal, y eso es lo que enseña la Biblia, y tampoco es al autor del mal. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, dice Santiago 1, 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no genera el mal. ¿Mm? Dios no genera la tentación. La tentación se genera en los corazones del hombre cuando el hombre, seducido por la maldad y seducido por el pecado, se deja llevar por ella y cede ante el mal, cede ante la tentación. Dios no es el que crea el mal ni la tentación. Él no es el origen del mal. El origen de la tentación y del mal se produce en el corazón del hombre corrompido, del hombre que está dominado y controlado por el pecado. Mire, es muy fácil para el ser humano hoy en día ver las crisis y ver los problemas e inmediatamente volverse al cielo y echarle la culpa a Dios y decir, Dios, tú eres el responsable de lo que está sucediendo. Qué interesante, nosotros los seres humanos somos tan complejos. El ser humano sin Cristo, qué complejo que es.
Mira las circunstancias, cuestiona a Dios por todo. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas caminan bien, Dios no existe, Dios no está presente, Dios no tiene que ver nada con lo que está sucediendo en nuestro mundo cuando todo camina bien. Pero cuando las cosas caminan mal, inmediatamente el ser humano que no conoce a Dios se vuelve al cielo, si es que dice que hay alguien en el cielo, y dice: Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Hay momentos que las cosas caminan bien y Dios no tiene que ver nada con este mundo, pero cuando las cosas caminan mal, entonces le echamos la responsabilidad a Dios. Ese es el problema del ser humano. Pero Dios no causa el mal. Más bien, cuando el mal opera, las circunstancias y las crisis están presentes, Dios puede operar por su providencia en medio de este mundo y transformar esas circunstancias para bendición o para beneficio de este mundo o de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Qué nos recuerda esta circunstancia y esto que estamos y este tema que estamos tratando hoy sobre la providencia divina? Dios nos recuerda que la culpa del mal recae sobre sus criaturas, porque usted y yo somos responsables. Y aunque muchas veces nosotros queremos quitarnos la responsabilidad de mucho de lo que sucede en este mundo, Dios nos recuerda en Eclesiastés 7:29, dice la versión Reina Valera 1960 en Eclesiastés 7:29, y aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Eclesiastés 7, versículo 29. Dice la versión, nueva versión internacional, ese mismo pasaje: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, lo crió perfecto, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. O sea, nosotros los seres humanos, el ser humano en general, las criaturas, mucho de lo que experimentamos, mucho de lo que vivimos, muchas de las crisis que pasamos son el resultado de nuestras propias complicaciones y perversiones. Son el resultado de aquellas cosas que nosotros mismos hemos generado. Somos el resultado de aquellas cosas que nosotros mismos hemos producido. Son el resultado de las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Pero simplemente nosotros queremos proyectar nuestra responsabilidad en Dios y decir: Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Y echarle la culpa a Él. No, Dios no es el responsable. Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los responsables que nos hemos olvidado de Dios, una humanidad que se ha olvidado del Señor. Esta humanidad se ha ido tras sus perversiones y se ha conducido conforme a su propio corazón. Obviamente, este mundo está viendo los resultados de lo que nosotros mismos hemos sembrado. Y a nosotros los cristianos nos toca vivir en medio de este mundo, porque usted y yo como creyentes no vivimos en una burbuja, aislados del mundo. Nosotros vivimos en medio del mundo, no somos del mundo, mas estamos en medio de este mundo. Pero aún estando en medio de este mundo, Dios nos llama a recordar esas verdades trascendentales que están en la Biblia. Y esas verdades nos van a sostener en medio de la crisis. Y esas verdades nos van a sostener en medio de los tiempos difíciles. ¿Cuáles son esas verdades que nos van a sostener en medio de tiempos difíciles? Dios sostiene este mundo, lo sigue sosteniendo. Dios lo preserva. Dios sigue controlando todo, aún en medio de los tiempos de crisis. Dios sigue gobernando. Dios sigue sentado sobre tu trono y Él es Dios, aún en medio de lo que podamos estar pasando. Cuando usted reafirma esas verdades en su corazón, cuando usted las confirma, esas verdades profundas que nos transmite la palabra nos ayudan a entender la voluntad de Dios. ¿Estamos en crisis? Sí, pero Dios puede transformar esta crisis al final y puede usarla para redundar en bendición de una forma o de otra, para hacer que muchos vengan al conocimiento de Dios. Ciertamente muchos están viniendo al conocimiento de Dios en medio de esta crisis. Dios puede usar esta crisis para hablar a nosotros, inclusive la iglesia, de aquellas cosas que Dios quiere que nosotros corrijamos y que nosotros cambiemos en medio
medio de todo esto, Dios está hablando a nuestro corazón. Reafirmemos esa verdad. Dios sigue en control de todo. Dios sigue preservando este mundo que está en crisis, que está desgastado, que muchas veces está sufriendo, que está pasando, que gime. Y así lo presenta la Biblia, que gime por ese día de redención. Porque este mundo en medio del pecado y de la maldad también gime por transformación, dice Romanos capítulo 8. Así que, amados hermanos, reafirmemos la verdad de la providencia de Dios en este día. Y eso nos va a ayudar a sostenernos en medio de este tiempo. Adoremos al Señor y digámosle: Señor, tú estás en control. Oremos a Dios en esta mañana y digámosle: Señor, tú controlas todo este mundo, toda esta creación. Tú eres el Señor. Afirma esa verdad en mi corazón y que conforme a esa verdad yo pueda caminar día tras día. Vamos a orar al Señor y terminar este tiempo en oración y glorificando su nombre. Padre,